Excelentísimo embajador de Honduras en España, señor Marlon Brevet, querida Esther Herranz, diputada del Parlamento Europeo, resto del cuerpo diplomático, queridos miembros del Centro Riojano de Madrid, periodistas de corte general y corte especializado en el mundo del vino y de la gastronomía, amigos todos. Bienvenidos a este encuentro de carácter internacional que vamos a tener gastronómico y vinícola en el Centro Riojano de Madrid, junto a la Embajada de Honduras en España y el Centro Riojano, organizado por ambas entidades. Y es para nosotros un auténtico honor contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes para un encuentro que esperemos que pase a la historia de nuestra casa. Un encuentro en el que vamos a descubrir ese viaje de Honduras a La Rioja a través del cacao, uno de los productos con mayor importancia en Honduras, y en La Rioja, nuestro vino de corte internacional distribuido por más de 180 países en todo el mundo. Así que yo creo que no tenemos mejor oportunidad de poder descubrir ambos productos aquí hoy, en esta tarde, en el Centro Riojano. Tengo que agradecer también la presencia de la bodega riojana en el día de hoy, que vuelve a ser Bodegas Riojanas, ya viejos conocidos nuestros, grandes amigos, y que antes estábamos intentando recuperar y ver cuántas veces o cuántas catas habíamos realizado previamente, y creemos que son 4 catas desde que yo por lo menos estoy aquí presente en el Centro Riojano. Y muchas gracias Emilio Sojo, su director técnico, y muchas gracias Celestino, gran amigo también de esta casa, por nuevamente contar con vuestra presencia en el día de hoy. Y también contar con los agradecimientos a doña Helen López, que es la chocolatier, y que tengo que decir que hacía muchos años que no nos veíamos, y ya hace 8 o 9 años también habíamos tenido catas de chocolate en el Centro Riojano de Madrid, y de nuevo me enorgullece contar con tu presencia y sobre todo tu sapiencia y tu sabiduría, que la vas a poner de manifiesto en el día de hoy. A todos ustedes agradecerles su presencia nuevamente en esta su casa, y a continuación le voy a ceder el turno de intervención al querido embajador don Marlon Brevet. Gracias, don José Antonio Ruper Escaño, presidente de la Junta de Gobierno del Centro Riojano de Madrid. Gracias al resto de miembros de esta Junta de Gobierno, doña Gloria Martínez, don Carlos Baquerín, don Félix Pancorbo, don José Pablo Moracia, don Martín Biribay, don Luis Fernando Leza, que también es el sommelier de hoy. Agradezco en nombre de la Embajada de Honduras en España, en primer lugar al Centro Riojano de Madrid, por permitirnos estar aquí. Le damos la bienvenida a los amigos de este Centro Riojano de Madrid, al igual que a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en España, que son amigos de la Embajada de Honduras, a funcionarios de la Embajada y del Consulado de Honduras aquí en Madrid, y a empresarios hondureños que están aquí emprendiendo en España o que piensan emprender en España, así como amigos españoles que con quienes hemos cultivado una amistad desde que estamos aquí desde hace 3 años. Es para la Embajada un honor y una gran oportunidad de ser parte de esta cata de vino riojano y chocolate hondureño. Sabemos que el vino riojano es considerado uno de los mejores vinos de España. Le decía al señor presidente don José Antonio Ruperes que desde que yo estudiaba, hace muchos años, fui introducido a la cultura del vino, y fue con el vino riojano, por medio de un madrileño cuyos padres son de Logroño. Y cuando vine a España, de los primeros lugares que visité fue La Rioja, Logroño, Haro, El Ciego. Así que seguiré visitando La Rioja. También agradezco la presencia de la señora embajadora de El Salvador, que está por llegar. Aquí está su señor esposo. Del señor embajador de Nicaragua, que también viene en camino, así como de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS. Hoy es un gusto para Honduras proyectar a este chocolate hondureño de la empresa Palato, y también agradecemos a las bodegas riojanas
y tenemos el orgullo de tener una latinoamericana, Helen López, como chocolatier, y recordarles a los que quizás no lo saben que el cacao es originalmente de Hispanoamérica, y aunque por muchos años ha sido un producto que se ha exportado en bruto y que otros países han figurado como grandes productores del chocolate, ya Hispanoamérica ha comenzado a dar sus pasos para producir chocolate de calidad. Hoy van a degustar un chocolate de calidad, palato como lo dije, y un vino de calidad de las bodegas riojanas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que disfruten esta velada, donde fusionamos, podemos decir, parte de la gastronomía hondureña con la parte vinícola de España. Quizás dos de los productos mejores de cada uno de los dos países. Gracias y buenas noches. Riojano y por supuesto al excelentísimo embajador de Honduras en España, aunque yo sería la segunda embajadora de Honduras en España porque tienen aquí una enamorada de este país. Creo que es el país que más he visitado en mi carrera como chocolatera y como cacaotera. Creo que me hice chocolatera en Honduras y en pocos lugares me siento en casa. Este es el único lugar de la tierra en el que llego al aeropuerto y empiezo a llorar, y una vez alguien me dijo que usted tiene un problema, señorita, y yo, ¿cuál será? Es que usted se enamoró de Honduras, y es así, o sea, sí es, por eso es muy emocionante estar aquí hoy, y les aseguro que no hay nadie en la tierra que pueda defender los chocolates de Honduras tanto como yo. Así que un honor y un privilegio y una responsabilidad enorme poder hablar de chocolates de este país. Sí, efectivamente, le habla una latinoamericana, yo soy de Venezuela, con 20 años aquí, o sea que también soy madrileña, y efectivamente los países de América Latina sobre todo éramos países exportadores de semillas, ¿no? De cacao. Solo exportábamos a los países transformadores, normalmente Estados Unidos y Europa, ¿no? Que ha terminado siendo el continente que más consume chocolate del mundo. Sin embargo, ahora estamos asistiendo a una revolución en el mundo del chocolate, y es que los países cacaoteros nos hemos convertido también en países chocolateros. Entonces ya no estamos hablando de chocolate con cacao de Honduras, sino chocolate de Honduras. ¿Y cuál es el desafío, ¿no? Que después tú nos contarás cuál es el desafío de hacer vino en este momento, hacer chocolate en este momento, es enfrentarnos con una de las crisis más importantes que ha vivido el cacao. Realmente estamos ante la posibilidad de que el chocolate se acabe. Entonces, hoy vamos a aprovechar y nos vamos a comer todo, no vaya a ser que en los próximos años no haya, ¿ok? Entonces somos la generación que ha vivido una Filomena, ha vivido un COVID, y también puede ser que seamos la generación que vivamos el fin del chocolate, ojalá que no, ¿vale? Entonces, ¿quieres que hablar del vino o puedo empezar a hablar del chocolate? Vale, perfecto. Entonces, tenéis sobre la mesa una pequeñísima materia prima chiquitita, amarilla, que quiero que la toquen. Esta, así, es una bolita chiquitita, chiquitita que tenéis allí, ¿vale? No sé si lo podéis coger y no se la coman, no se la coman, solo quiero que la acaricien. A ver, ¿cómo se les va eso de acariciar? A ver, eso, quiero que lo acaricien. ¿Lo tenéis? ¿La tenéis ubicada? Sí, ahí, solo tócala con las dos manos. Quiero que lo acaricien. A ver, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que tiene en la mano? Chocolate blanco, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? A ver, los veo muy tímidos acariciando. Hay gente que solo acaricia con la punta de los dedos. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué está pasando cuando la acaricio? ¿Que se funde? ¿Que se derrite? Ya se lo puso en los labios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí me encanta, me encanta. Ya lo habéis acariciado, lo veo muy tímido esta mesa. A ver, esta mesa no se está animando, pero juntan con las dos manos. A ver, juntamos con las dos manos. Adelante, adelante. Yo creo que me están esperando adelante a vosotros. Vale, ¿alguien sabe lo que tiene en la mano? ¿Qué es? Manteca de... Muy bien. ¿Y qué pasa cuando la toco? Que se funde, ¿no? Que se derrite. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de fusión de la manteca de cacao coincide con nuestra temperatura corporal.
que cuando no tenemos COVID, no estamos enfermos, ¿cuál es nuestra temperatura corporal normal? 36, ¿cuánto? 36.5. Vale, esa es la temperatura a la que funde la manteca de cacao. Es decir, el melting point de la manteca de cacao coincide con nuestro calor corporal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser esto? ¿Por qué funde con nuestra temperatura corporal? ¿Alguien nos ha querido decir algo todo este tiempo? ¿Quién? A ver, está cerca de decirlo. Vale, esta es la prueba de que Dios pensó en nosotros cuando creó el chocolate. Es el único alimento del mundo en el que hay una relación directa con nuestro cuerpo. Es decir, tenemos los seres humanos la capacidad de derretir la manteca de cacao, es decir, el 50% de cada semilla, la tenemos esa facultad de derretirlo a su temperatura perfecta. Entonces, ¿sí o no? Que el chocolate, Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Entonces, eso nos da pie para el primer chocolate. Tenéis que abrir su sobre dorado. Que no tiene una visita a una fábrica de chocolate, pero si tuviera, si queréis ir a dónde nos vamos. Nos vamos a Honduras y a qué ciudad, San Pedro, Tegu, vamos a Tegu. A ver, ustedes, Multicalpa Olancho. Ay, wow. Entonces tenemos que llegar a Tegu, mejor, ¿no? Vale, entonces llegamos a Tegu y nos vamos a visitar la primera fábrica de chocolate, en este caso Palato, ¿vale? ¿Lo tenéis? Ok, no saques todos los chocolates, es decir, justamente lo que has hecho. Porque quiero que primero vean la tarjeta, la postal que les he dedicado uno a uno para invitarles a este viaje por Honduras, ¿vale? Después quiero que comencemos con el chocolate que está a la izquierda de vosotros. Lo podéis desprender, el primero de la izquierda. El primero de izquierda a derecha, quiero que lo abran. Vale, perfecto. Vamos a abrirlo y quiero que lo vean y me digan qué color es. A ver, ok, ¿lo abrimos? Sí, lo abrimos, eso, lo abrimos. Vamos a abrirlo, sí. Quiero que me digan qué color es. Ok, chicos, importante. Algo que creo que espero no se les olvide nunca. Esto es blanco. Esto es blanco. Repito, ¿de qué color es? A ver, crema. Ok, los chicos lo ven blanco, no pasa nada. Sabemos exactamente que sois incapaces de ver otro color, pero aquí la chica sabe. Crema. A ver, ¿qué color? A ver. Crema, ¿qué más? ¿A alguien se le ocurre otro color? Vainilla. ¿Ves? Blanco roto, muy bien. A ver, ¿qué color? ¿Qué color lo ves tú? Color mantequilla. Ajá, ¿qué otro color? Hueso, muy bien, un clásico de los vestidos de novia. Bueno, perfecto. Entonces, primer aprendizaje del día. El chocolate blanco no es blanco. ¿Por qué no es blanco? Porque ¿con qué está hecho? Con algo que ya conocemos, que es la manteca de cacao. ¿Y de qué color era la manteca de cacao? Blanca. Ok, entonces lo vamos a oler. Y quiero que me digan en nariz, a ver, aprendiendo aquí del vino, ¿a qué huele? A limón, a lima, a maracuyá, a cítrico, ¿no? Y tiene algo por arriba, tiene unas cositas. ¿Qué serán esas cositas? Sal rosada, puede ser, ¿qué más? Puede ser polvo de estrella. No se lo coman todavía. No se lo coman. Ok. Ojos cerrados, por favor, ojos cerrados. Ya tienes todos los ojos cerrados. Vamos a partir un pedacito nada más, y lo vamos a meter en la boca. Ojos cerrados. Nadie hace spoiler, ojos cerrados, y yo voy a contar, ¿vale? Es este. Vale. Voy a contar. Concentración. 10, por favor, silencio en la mesa. 2. 10. 9, me cuesta cerrar los ojos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno, no abran los ojos. Quiero que me digan los colores a los que le recuerda este chocolate. A una fruta, ¿sí? ¿De qué color es esa fruta? ¿Amarilla, verde o naranja? ¿Verde? Vale, o naranja. Aquí las dos orillas están. ¿Y qué tiene? Polvo de estrella, sal, azúcar, ¿qué era eso? Sal. Vale, estamos ante un bestseller, señores. Este es uno de los chocolates más premiados del mundo y más vendidos del mundo. A partir de que Palato se gana uno de los premios más importantes de chocolate, se convierte en un bestseller. De hecho, por este chocolate, digamos que comienza mi intención de vender chocolate de Honduras en España, que lo han traído de todas las maneras. Incluso uno de los pocos chocolates que no han traído embajadores, así que muchas gracias a los embajadores que han sido también cómplices trayéndonos chocolate. Entonces, blanco con limón y sal, que creo que puedes maridar con qué vino. A ver. Bueno, como me voy a separar un poco. Bueno, vamos a empezar a maridar estos vinos con vinos de la gama Monterreal, y de Monterreal vamos a catar los vinos de vanguardia. Tenemos varias calidades, la que más se conoce son los vinos de crianza y de reserva, grandes reservas, pero hoy hemos traído un vino, como vamos a probar ahora, de Tempranillo Blanco, que forma parte de unos vinos que llamamos vanguardia, que es, pues, por ejemplo, el Tempranillo Blanco con un toque de barrica, un cepas viejas que vamos a probar después, tinto también de viñedos viejos, y después, bueno, vamos a probar un clásico y al final un vino de la marca Viña Albina, pero de un carácter muy diferente, algo como se llama, una rareza que hay en nuestra bodega, que salió pues por casualidad una vez de un viñedo que se quedó sin vendimiar, y pues a la vuelta de un mes se dieron cuenta de que se había quedado ahí y fueron a vendimiarlo y se les quedó un vino dulce, y ahí salió pues ese vino dulce de reserva. Centrándonos en Monterreal, bueno, pues la historia de Monterreal es un poco, como si diríamos, la virtud que tuvo un enólogo francés que hubo en la bodega en los años 30, que, bueno, pues por petición del gerente le dijo que buscase uno de los mejores viñedos de la bodega y que le pusiese el nombre de ese pago, ¿no? Como si diríamos, empezó a surgir ya en los años 30 esa idea de sacar un vino de pueblo o un vino de viñedo singular. En este caso fue un viñedo de una zona de cenicero que se denomina Almonte. Por eso, bueno, pues él le llevó una botella de vino y le dijo que tenía en sus manos el vino que era como si fuera el icono que él veía para la bodega, y que el nombre que le tenía que poner era El Monte. En aquel entonces, bueno, la idea de Monterreal pues era algo muy... no decía nada, ¿no? En aquella época, pues Marqués de Murrieta, Marqués de Arbiscal, Viña Albina, bueno, pues en este caso fue Monterreal, ¿no? Monte Real. Y de ahí salió el nombre y la marca, ya hace ya, pues eso, de 90 y tantos años. Bien, partiendo de ahí, vamos a centrarnos directamente un poco mejor ya en la cata. Hemos pensado que el vino que mejor podría maridar con este chocolate blanco, el cual pues tiene toques cítricos, tiene toques frescos, podría maridar muy bien con un Tempranillo Blanco. El Tempranillo Blanco es una mutación que hubo, más bien mutación no, es un albinismo de la variedad Tempranillo, que surgió pues en los años 80 en una zona de La Rioja. Ese viticultor se dio cuenta de que habían salido unas uvas blancas dentro de un racimo de Tempranillo, y bueno, lo comunicó al Consejo Regulador, también a la Consejería, gracias,
también a la Consejería de Agricultura, y empezaron ya con la multiplicación de ese racimo que había salido, de esas uvas que habían salido de Tempranillo Blanco. Entonces, bueno, es una variedad relativamente nueva. Los primeros viñedos que se plantaron en Rioja fueron en 1910, y bueno, los hemos ido estudiando, y ya en 2020, cuando ya la cepa estaba bastante bien formada, nos atrevimos a sacar un monovarietal. Ahora, bueno, pues lo presentamos aquí. Es una variedad que, viniendo de una variedad tinta como es el Tempranillo, pues todavía es capaz de sacar bastante tanicidad. De hecho, bueno, pues cuando la catéis vais a ver que en boca pues tiene estructura. De hecho, es una variedad que va evolucionando el color con bastante rapidez. Este vino, supuestamente, en 3-4 años el color va a ser mucho más dorado que el que tiene ahora. Y eso es porque interviene en el color, bueno, pues esos taninos que están ahí presentes, y que poquito a poco, pues con la pequeña oxidación que va teniendo el vino dentro de la botella, pues se van poniendo cada vez más dorados. Hemos elegido este vino, pues ¿por qué? Porque este vino, a pesar de que es suntuoso, porque lo hemos trabajado con las guías, de que tiene un toque de barrica, más o menos 4 meses de barrica, son barricas de segundo uso, y bueno, pues sí que es muy fresco en boca. De hecho, este vino engaña mucho, porque realmente tiene más acidez que un vino de albariño. Estamos hablando de un vino que tiene más de 7 gramos por litro de acidez tartárica, por lo tanto es un vino muy ácido, pero lo enmascaramos con el trabajo de las levaduras. Con las levaduras hacemos un removido diario en barricas, en depósito, y ya cuando vemos que tiene suficiente volumen, que ese vino se ha redondeado y que ha enmascarado la acidez, ya llega el momento de sacarlo de barrica, estabilizarlo y embotellarlo. Este vino sí que tiene buena acidez, lo vais a ver, pero solo lo vais a notar si lo pasáis por los laterales de la lengua, que es donde están los detectores más activos para poder detectar la acidez de los vinos. Y ahí, bueno, pues ese momento en el que yo pienso que este vino marida muy bien con este chocolate blanco, que es muy cremoso, pero que también tiene ese toque ácido, ese toque fresco, que marida perfectamente con este vino. Sí, yo creo que pudiéramos colocarnos el chocolate blanco, ¿no? Hacer como una mezcla, ¿no?, lo más untuosa posible, y tratar de juntarlo con el vino. El tema del pairing o el maridaje de chocolates y vinos es un gran desafío, ¿no? Sobre todo porque, digamos que necesitamos ir más allá de la premisa chocolate oscuro, vino tinto, ¿no? Por eso hemos traído este blanco, porque además es bestseller de la marca, es prácticamente una línea de trabajo, es una categoría. Prácticamente todos los chocolateros del mundo comienzan a tener chocolates blancos, porque el chocolate blanco tiene sus fans, pero también sus detractores, porque hay gente que dice que el chocolate blanco no es chocolate. Entonces, ¿quién dice que el chocolate blanco no es chocolate, no se le puede llamar chocolate? A ver, levante la mano. 3, 2, 1. ¿Quién dice que no? Entonces, hoy estáis mintiendo todo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Tú dices que no, del equipo que no. ¿Por qué? Porque el chocolate debe ser no fuerte, oscuro. Sí. No mezclado con azúcar. No mezclado con azúcar. Vale. ¿Quién dice que no? ¿Quién quiere apoyar aquí al equipo? Tú. ¿Por qué no es chocolate blanco? ¿Por qué el chocolate blanco no es chocolate? A ver. Porque no tiene ese sabor de chocolate negro, chocolate fuerte. Porque no tiene sabor a chocolate negro. A ver, ¿quién más? Alguien que diga que no es chocolate. Aquí. Yo llegué pensando que no. Tú llegaste pensando que no, pero ya es difícil. Vale, perfecto. Sí, hay muy pocos alimentos en el mundo en el que haya esa diferencia de percepción, ¿no? Hay gente que sí efectivamente dice no al chocolate, no se puede llamar chocolate porque no sabe chocolate, o porque normalmente dicen que no es chocolate porque no tiene ¿qué? Cacao, ¿vale? Entonces, ¿con qué se hace el chocolate blanco? Con
Manteca, ¿qué más? Leche y azúcar, ¿vale? Entonces, para que algo se llame chocolate, algo en el mundo, cualquier mezcla en el mundo, para que se llame chocolate, tiene que tener, y esto sí es bien importante, sobre todo en este contexto mundial, al menos 25%, y aquí viene el key de la cuestión, de materia proveniente del cacao. Entonces, para que algo se llame chocolate, tiene que tener 25% de materia proveniente del cacao. En el caso del chocolate blanco que estáis probando, tiene 35% de manteca de cacao. Técnicamente, no sé, técnicamente, ¿es chocolate o no es chocolate? Sí, técnicamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la manteca? ¿Por qué tenemos la sensación de que es menos? De que no es tan puro, no es tan... ¿Por qué será? ¿Por qué tenemos esa idea? En parte porque efectivamente la manteca de cacao tiene ese componente que habéis visto, ¿no? Tiene esa cualidad de fundir con nuestro calor corporal. Eso lo hace atractivo ¿para qué industria? Alguien que se lo untó en los labios, a ver, ¿para qué industria? Para la belleza, para la cosmética, para la farmacéutica. Y dentro de la industria chocolatera nosotros necesitamos manteca para hacer chocolate blanco. Incluso para nuestros chocolates oscuros también le agregamos un poco de manteca para hacerlos más untuosos. ¿Esto qué quiere decir? Que la manteca de cacao es un bien escaso, una materia prima escaso. ¿Qué pasa con el precio de una materia prima cuando se vuelve escasa? A ver, el financiero aquí, ¿qué dice? Que sube. La manteca de cacao hoy cuesta 15 o 20 veces más de lo que cuesta el cacao. Recordemos que el cacao llegó este año a un precio récord. Nunca antes había superado materias primas como el cobre. Entonces, si alguien quiere invertir, no inviertan en cripto, mentira, inviertan en haciendas de cacao, ¿vale? Puede pasar, puede pasar. Ahora otra vez bajó, está en 6.000, 7.000 dólares las toneladas, pero durante muchos años el cacao fue el único commodity que no varió de precio. Estaban 2.000 dólares las toneladas durante muchísimos años y se esperaba un tipo de crisis como esta, pero nunca jamás pensamos que iba a superar los 12.000 dólares la tonelada. El caso de Honduras, un país que produce menos cacao que por ejemplo África y apuesta a cacao premium. El cacao premium normalmente se paga 30% más que el cacao corriente. Entonces eso es lo que está pasando en nuestros países, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, que no tenemos volumen para competir con África o con Costa de Marfil o Ghana, con nuestros países, o incluso con Asia. Producimos muchísimo menos porque además somos países más pequeños, pero vamos a otro mundo que es el mundo premium, ¿no? Y en ese premium estamos intentando cobrar o venderlo por al menos 30% más. ¿Qué pasa? Que en un momento de este año el cacao bulk, es decir, el cacao corriente, superó en precio el cacao premium, porque de 2.000 a 12.000 fue increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos quedado con menos cacao premium. Es decir, dentro del chocolate, el premium es un nicho mucho más pequeño, ¿ok? Y ahora vamos con el próximo chocolate, es el que está al lado del primero. Y ya que sois expertos, ¿sí? ¿Sí? No. Helen, si me permites, vamos, después de cada maridaje o cada armonización, vamos a dar el turno a la palabra para hacer un poco dinámico también, y como tenemos grandes personalidades, ¿no? Del mundo de la gastronomía, del mundo del vino, de la cultura, pues que nos digan a ver qué les ha parecido, ¿no? Para que tengáis también vosotros una retroalimentación al respecto. No sé si en esta parte, y si no, para romper el hielo, yo tengo ahí a Luis Fernando Leza, que puede romper el hielo, que es mi compañero de la Junta de Gobierno, que ha trabajado en el Ministerio de Agricultura. Sí, muy buenas noches a todos. La verdad es que es una velada... Está jubilado. una velada para mí única, porque el embajador me ha presentado como su mujer. Me gustaría serlo, ¿eh? No soy su mujer. La verdad es que tengo una trayectoria, una carrera vinculada al vino. No, pero esa tarjeta... Pero bueno, me gustaría. Y la verdad es que es una cita de hoy muy interesante. Si me permiten, voy a
retrotraerme un poquito a mis primeras referencias con el chocolate, que tiene relación también con el vino. Y me tengo que remontar a cuando yo tenía 7, 8, 9, 10 años, cuando iba al colegio, a la escuela, ahí en La Rioja, y salíamos de la escuela a las 5 de la tarde y volvíamos a casa simplemente para recoger la merienda. Íbamos rápidamente a casa y después salíamos para el pueblo a jugar con los amigos. Y la merienda era o bien pan con chocolate, pan con 2 onzas de chocolate un día, o bien pan con vino y azúcar. O sea que ya en esa época ya hay un vínculo entre el chocolate y el vino, en mi caso. Recuerdo el chocolate con una sensación gustativa no del todo muy positiva, porque recuerdo como una sensación terrosa ese chocolate, no era muy buen chocolate, pero bueno, lo comíamos con fruición, o sea que de ahí deriva un poquito ese vínculo. Y la verdad es que en cuanto a lo que es ya más concretamente el vínculo, el maridaje del chocolate blanco con limón y sal y el vino, el magnífico vino de Bodegas Riojanas de nuestro amigo Emilio Sojo, la verdad es que hay efectivamente una relación. Yo creo que hay un maridaje interesante, ¿no? Porque efectivamente en el chocolate se apreciaban esos toques cítricos, un poquito salados, etc. Y en el vino también. En el vino aparecen unas sensaciones cítricas en primer término, en el tempranillo blanco, vinculadas también y relacionadas con otras sensaciones de flor de Monte Bajo, me recuerda, también un poquito a una fruta tropical, me sale también en nariz, y de alguna manera yo creo que hay un vínculo que hace agradable, hace interesante y positiva esta relación. Yo creo que es una muy buena cosa que dos productos que tienen un prestigio y una calidad importante, pues que los tengamos juntos y los vinculemos muy bien. Y en boca, como ha dicho muy bien Emilio, es un vino que tiene acidez, y esa acidez efectivamente aguanta muy bien la sensación cítrica del chocolate. Así que yo creo que ha empezado muy bien la velada, ¿no? con este vínculo, este maridaje de dos productos top, que son dos productos de súper calidad, de muy primera calidad, el vino de Rioja, por supuesto, y también, lo estoy conociendo ahora, señor embajador, el chocolate de su país, con lo cual, enhorabuena, muchas gracias. Bueno, seguimos con el próximo chocolate. Gracias por vuestras intervenciones. Me encantará escucharles, así que anímense. El segundo chocolate. ¿Qué color es? Blanco. Blanco, ¿con qué? Tiene cositas. Gris. Me encanta, ya empieza a matizar. Gris. Ok, tiene unas cositas. ¿Qué serán esas cositas? Semillas de cacao, vale. ¿Alguien sabe cómo se le dice a las semillas de cacao cuando están descascarilladas? ¿Alguien sabe? Nips, exactamente. Aquí está, ahí está. ¿Sí tiene? Sí. Vale. Entonces, ¿ese es un chocolate de qué color? ¿Blanco o con leche? ¿Cómo dirías que es? ¿Blanco? Ok, ¿alguien no ha visto nunca los nips de cacao? A ver, ¿todo el mundo conoce los nips de cacao? ¿Sí? En persona no, aquí están, ¿ves? ¿Alguien los ha visto alguna vez? ¿Alguien los consume? Los nips de cacao. Los nips de cacao es el cacao tostado, descascarillado, ¿vale? Eso es lo que tiene ese chocolate. Entonces, mesa fucsia. ¿Qué porcentaje de cacao es eso? Lo que tienen en la mano. ¿Cómo? 70.
Tiene la semilla de cacao pura, exacto. Entonces, es un 100%. Entonces, pregunta de examen. Si tengo un chocolate blanco y le agrego semillas de cacao que son 100%, ¿qué tipo de chocolate es? ¿Es un chocolate blanco, un chocolate con leche? Difícil catalogarlo, ¿vale? Y sobre todo porque en la boca se va a ir oscureciendo. Imaginar que vuestro chocolate se va volviendo más oscuro a la medida que lo van consumiendo, ¿ok? Entonces, lo vamos a meter en la boca y lo vamos a contar. ¿Tienen ya el segundo chocolate, que es el chocolate con nibs de cacao? Vale, vamos a cerrar los ojos. A ver. Vamos, si queréis, eso se va a ir sirviendo el segundo vino. Y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, ojos cerrados, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Es un chocolate blanco, un chocolate con leche, o un chocolate, cómo diríais? A ver, es difícil catalogarlo, que sí. ¿Alguien que nos quiera dar su opinión en esta mesa? A ver, por ejemplo, es cremoso, ¿qué más? Es crujiente, ¿no? Ese elemento es muy interesante. A ver, desde hace tiempo el tema de los nibs de cacao se han empezado a incluir para la nota crujiente del chocolate, algo que nos gusta mucho a los seres humanos, esa cosa que cuando cruje, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, yo no sé si ese es el vino, ese es el vino para el segundo. ¿Ese es el vino para el segundo? Sí, vale, perfecto. Entonces, los nibs de cacao se incorporaron porque generalmente colocábamos otros frutos secos. ¿Cuáles otros frutos secos pueden ser para el chocolate? Almendras, avellanas, vale. En algún momento fue más barato colocarle cacao que almendras, avellanas o pistacho. Ahora sería difícil saber qué fruto seco es más barato. Lo vamos a probar con el siguiente vino. A ver, ¿alguien quiere hablar de este chocolate? ¿Les ha llamado la atención? Es un chocolate blanco oscuro, blanco medio, blanco común. ¿Cómo lo llamamos? ¿No? A ver, ¿alguien se ha animado en esta primera etapa de la cata a diseñar algún día un chocolate? A ver, ¿te gustó más este? No, es más blanco que el anterior. Más blanco que el anterior, ¿ves? Ya empieza a ver otros colores, muy bien. A ver, si tú tuvieras que diseñar un chocolate, ¿sería blanco, con leche, oscuro? ¿Cómo sería? Creo que sería oscuro. ¿Y qué le agregarías? Una flor. ¿Una flor o una fruta? ¿Una flor? ¿Cuál? La rosa. La rosa. ¿Chocolate oscuro con rosa? ¿Les gustaría? Sí, yo creo que buen diseñador de chocolate. Por aquí alguien que diga, yo me voy a lanzar hoy al estrellato y voy a hacer un chocolate designer. ¿Cómo sería tu chocolate? A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál? ¿No se paga por ti? No. Vale, ¿tú con qué lo diseñarías? A ver. Blanco con arándanos. Lindo. Además visualmente debe quedar súper bonito, ¿no? Vale, alguien que nos quiera diseñar un chocolate muy raro, algo muy raro, o alguien que haya comido un chocolate muy raro. A ver, yo he comido chocolates muy raros en Cantabria. Adivinad con qué hacen chocolates allí. ¿Con vino puede ser? ¿Sí sabes? Con anchoa, sí. A ver. Con huevos fritos. Con huevos fritos también. A ver, ¿quién más? Con ajo. Sí, he probado chocolate con ajo negro. Con ajo negro queda muy bien. ¿Con qué más? A ver, ¿con qué? ¿Has probado algo muy raro? Con el chocolate tradicional, ¿y has probado algún chocolate raro en tu vida? Chocolate raro no, lo que pasa es que yo vengo muchos años y vengo del país, otro de los países de cacaotero, vale, entonces sí, efectivamente el chocolate prácticamente lo podemos combinar con casi todo, ¿no? Y digo casi todo
porque ahora los asiáticos se están estrenando comiendo chocolate. ¿Y qué le agregaría un chino a un chocolate? A ver, ideas. Murciélago, no. A ver. A ver, ¿qué le agregaría al chocolate? ¿Qué le agregaría un chino al chocolate? Gamba, soja, ¿qué más? ¿Qué más le agregaría? No, la verdad es broma. Una de las cosas que más le agregan los asiáticos al chocolate es el té. Tal como nosotros en Honduras. Le agregaríamos café. También, por favor, café de Honduras, ole, ole y ole. O sea, de verdad, de los mejores cafés del mundo, ¿vale? Entonces, el chocolate prácticamente se ha probado que se puede mezclar con prácticamente todo, ¿no? Y cada vez estamos más abiertos, especialmente en las culturas que se están estrenando con el chocolate. Ahora, sí, nos cuentas del vino, por favor. Hace 3 días en una almazara. A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del siguiente vino, también de la gama Vanguardia, y es un vino que se elabora con uvas de viñedos viejos. Hay una normativa que se sacó en Rioja porque se estaba haciendo un abuso de la palabra viñas viejas o procedente de viñedos, cepas viejas, viñedos viejos, y entonces, bueno, pues el Consejo Regulador, pues al final hizo una normativa y dijo pues que viñedos viejos eran los que eran plantados en 1980 o años anteriores. Entonces, de repente, bueno, pues multitud de etiquetas de Rioja empezaron a desaparecer esa palabra de cepas viejas. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una forma muy atractiva de buscar elevar el producto, tu producto, con una palabra que estaba sin regular. En el momento que se reguló, bueno, pues cada bodega, entre sus viñedos propios y los de sus viticultores, tenía una cantidad de viñedo para poder utilizar esa palabra. Nosotros somos capaces, entre los viñedos de la bodega y los viñedos de nuestros proveedores, de alcanzar la cifra de 500.000 de kilos de uva. Por lo tanto, tenemos un potencial muy elevado para poder elaborar este tipo de vinos. Nosotros, en este tipo de vino premium que os estamos presentando, hoy en día hacemos unas 40.000 botellas, porque utilizamos solo 2 viñedos, uno es plantado en 1950 y otro plantado en 1970. Utilizamos los dos, ¿por qué? Pues porque uno está situado en una zona llana, en el cual pues hay un terreno arcillo calcáreo, pero mezclado con mucha grava. La grava lo que hace es que los granos de uva sean siempre pequeños. ¿Por qué? Porque cuando hay lluvia, el agua se va enseguida hacia las capas internas y el viñedo no se aprovecha tanto de ello. Por lo tanto, no tiene capacidad de engordar el fruto, sino que se va quedando pequeño. Al tener los granos pequeños, lo que pasa es que hay un porcentaje mayor de pellejo de la uva frente a pulpa de donde vamos a sacar el mosto. Por lo tanto, vamos a tener una concentración de color y de aromas. ¿Por qué? Porque en el pellejo están los precursores aromáticos y está de donde va a salir el color del vino. De hecho, bueno, pues la variedad Tempranillo, que es la más extendida en Rioja, no es una variedad que su pulpa sea tintorera, sino que en lo que es el ollejo no tiene absolutamente nada de color. Si separamos ese ollejo de la pulpa, pues la pulpa nos daría un vino blanco y el ollejo nos daría un color azulado en un momento, luego se juntaría con taninos que nos darían pues ese color rojizo en que se le ve a los vinos. Bien, pues a partir de ahí, bueno, pues hicimos esa unión entre esos dos viñedos, ese que hemos dicho que estaba en una zona llana y otro que está orientado a las zonas norte, por lo tanto nos va a dar un vino más fresco. Lo que diríamos, hemos concentrado las dos formas. Hemos buscado tener un vino concentrado, pero que no llegue a tener fruta madura. ¿Por qué? Porque hemos metido un viñedo orientado al norte, por lo tanto vamos a mantener una fruta fresca. Es lo que vamos a encontrar un poco en este vino, ¿no?
una fruta potente, pero que tiene toda esa capacidad de frescura, ¿no? De arándanos, también tenemos aromas de bosque, y es muy importante también el tono de regaliz que tiene. ¿Por qué? Porque es un precursor aromático que yo siempre digo que es muy típico de los viñedos de cenicero, de las uvas procedentes de cenicero. A partir de ahí, la capa de color ya veis que es bastante interesante, siendo un vino como es de la añada 22, bueno, pues tiene una capacidad colorante muy interesante, no aparece en tonos teja por ningún sitio, y la capacidad aromática es importante. También encontramos tonos, porque este vino ha estado en barrica durante 4 meses, y tenemos tonos que proceden de la barrica. De la barrica, según el tostado que hagamos de las duelas que vamos a intervenir para hacer esas barricas, también vamos a sacar, según el tostado que hagamos, vamos a sacar tonos de cacao, que para mí este vino los tiene. No están muy expresivos, pero los tiene, ¿no? Podríamos decir que por ahí vamos maridando este vino. Y luego este vino, o sea, este chocolate que hemos probado, tiene también esos toques de fruto seco, que dan así esa sensación un poco en boca de que tiene algo ahí tostado, que te da así un poco de sensación de que algo se quiebra en la boca, ¿no? Y este vino, pues bueno, tiene un tanino que no es maduro del todo, sino que es un vino con un tanino joven, que todavía expresa ese tono un poco de chispa, ¿no?, que tendrían los vinos jóvenes. Por eso, pues por ahí podrían maridar perfectamente estos dos vinos, ¿no? Sí, enhorabuena. No sé lo que os parece a vosotros, pero ¿Qué les pareció? No piensa igual, no puede rebatir. Enhorabuena por el vino. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Ahora que están brindando. A ver, la embajadora. Excelentísima embajadora, díganme. Que viva Cenicero. Muy bueno, enhorabuena por el vino. Y rompemos un poco la idea de que del vino tinto con el chocolate oscuro. Estamos con un chocolate blanco, que comienza blanco, y después esos nips van como haciéndole ojitos al vino. Yo, no sé, con el permiso de los expertos en vino, ¿no? Intento que rompamos un poco esa idea y que podamos jugar más, ¿no? Sobre todo, hay muchísimos chocolates, a los expertos en vinos aquí, pues contarles que hay muchísimos chocolates con muchísimos ingredientes, con muchísimas creaciones que pueden ayudarles a crear esa magia y hacer maridajes mucho más interesantes, ¿ok? Bueno, ¿alguien quiere opinar? ¿Les gustó este maridaje? ¿Con cuál se queda? ¿Con el primero o el segundo? ¿Cuál va ganando? Los dos. El segundo. ¿Aquí cuál ganó? El primero. ¿Y aquí en esta mesa cuál ganó? El primero. Sí, vale. Entonces, bueno, ahora vamos a probar, ahora sí nos metemos, digamos, en plantación, y vamos a probar el siguiente chocolate, que está en forma de semilla de cacao o maraca de cacao. Está dentro de vuestros sobres. Y interesante, ¿no? El mundo del cacao de Honduras, porque Honduras, después de la tormenta o el Mitch, que arrasó buena parte de las plantaciones, ha habido un renacer muy interesante con el cacao de Honduras, ¿no? Primero, se ha fortalecido porque hay una lucha contra una enfermedad que es la monilia, ¿no? Que es una enfermedad que ataca especialmente al cacao, y cuando tú tienes algo en que ocuparte, parece mentira que lo toman como con mucha más fuerza. Entonces tenemos cacao de Honduras. Además, Honduras, no solamente en esta transición, ha intentado también fortalecer una variedad genética específica de Honduras. Ok, ojos cerrados. ¿Lo tenéis todos? Todos tienen su hojita. Vale, ¿de qué color es? A ver, ¿de qué color es esa hojita? Marrón claro, marrón oscuro, ¿cómo es? ¿Tendrá leche, no tendrá leche este chocolate? Bueno, ¿qué decís? Marrón oscuro sin leche. ¿Qué porcentaje? ¿Un 70, un 80, un 90? ¿Es marrón, es negro? ¿Cómo es?
Ok, en nariz. ¿En nariz qué le dice? O sea, ¿huele a cacao, huele a chocolate? ¿A qué huele? A cacao, ¿sí? Ok, buena noticia. Entonces vamos a cerrar los ojos. Tenemos una hojita completa para catar, ¿ok? Ojos cerrados. Ojos cerrados. Contamos. 10, 9, 8. Ojos cerrados. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No abras los ojos, te voy a hacer preguntas. Imagínate un mapa sensorial lleno de colores. Y a este chocolate, imagínate que yo le he agregado un fruto seco. ¿Cuál es? La almendra, la avellana, el cacahuete, ¿no? Clarísimo, cacahuete. ¿Qué más? Mantequilla de cacahuete, mantequilla de maní, como le decimos en América Latina. Ok, a este chocolate además le hemos puesto una especia. ¿Cuál es? La canela, la nuez moscada, la pimienta, y le hemos puesto un poquito de café. ¿Vosotros qué decís? ¿Que sí o no? Un poquito de café, ¿no? Ahí como, pero muy ligero el toque de café. Y mucho azúcar, ¿no? Y el azúcar como está como granulada, está disuelta, ¿no? Está ahí en el medio. ¿Cuál está más granulado, el cacao o el azúcar? ¿No? Ok. Esto es un mapa sensorial que solemos usar para catar chocolate. El chocolate es uno de los alimentos más complejos y más difíciles de catar, sobre todo porque se consume prácticamente en todo el planeta, ¿vale? Entonces, lo bueno es que comenzamos a comer chocolate desde niños, entonces tenemos una idea de a qué sabe el chocolate desde muy temprano en nuestra vida, cosa que desafortunadamente no pasa con el vino, al menos que sea nuestro amigo aquí que le daban vino en el cole, saliendo del cole, ¿vale? Entonces, para catar chocolate, nosotros generalmente lo que usamos son los colores, ¿vale? Y estos colores nos ayudan a saber si son notas de fruto seco o notas de fruta madura, etc. Esto es muy importante también para saber en qué cultura puede triunfar nuestro chocolate, ¿vale? Imaginad, en España, ¿cómo les gusta el chocolate? A ver, los latinos que estamos aquí, ¿cómo creéis que les gustan los chocolates en España? ¿Blanco, con leche, oscuro? Oscuro, ¿verdad? Yo creo que los españoles son de chocolate oscuros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué serán de chocolate oscuro? Porque aquí, ¿qué se toma? ¿Té o café? Café. Y somos un país, que lo diga aquí el experto, ¿de vino blanco o de vino tinto? De vino blanco y de vino tinto. ¿Y de vino tinto? Los dos, ¿sí? No ganan tinto, seguro que no. En Rioja somos más de vino tinto. Sí. En Rioja claramente somos más de vino tinto, que es prácticamente, bueno, pues el 80% del vino que se elabora en Rioja es vino tinto. Pero bueno, el vino blanco también tiene un peso específico y aparte luego hay muchas denominaciones en España que solo hacen vino blanco, como puede ser Rías Baixas y Rueda, que son las más importantes en cuanto a producción de vinos blancos. Entonces somos un país de vino blanco y vino tinto. Antes pensábamos que era solo vino tinto. Entonces, esto es importante porque si de pronto nos vamos a otro país, ¿no? Es probable que los chocolates sean valorados de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a Brasil, muy probablemente la nota tropical allí sea de mucho más valor que la nota de fruto seco, ¿vale? Porque es un país que su gastronomía tiene frutas tropicales. Y es muy común, por ejemplo, en Brasil, agregarle al chocolate frutas locales, tipo maracuyá, cupuaçu, ¿no? Frutas cercanas. Es decir, nosotros salimos de Europa con una cultura de chocolate con almendras, avellanas y naranja, y llegamos a un país con cultura de chocolate con maracuyá, con, a ver, una fruta de Honduras. Aquí los hondureños, guanábana, chocolate con guanábana, ole. ¿Qué más? Algo que sea muy hondureño, ¿ok? ¿A qué sabe? ¿Cómo es esa fruta? Explícales aquí a la gente que nunca ha estado en contacto. ¿Cómo se llama? El nance es una fruta pequeña que
O sea, es difícil de poder explicar porque acá no hay una fruta similar. Es dulce, tiene una semilla por dentro, es amarilla, redonda, pero no hay una fruta similar, la verdad. Y la semilla es como, a ver, pero ¿cómo es la textura? Como un lichi, por ejemplo, ¿no? Más pequeño, parecido como a una cherry, pero la cherry roja un poco más pequeña y amarilla. Carnuda y la semilla más pequeña. Depende, similar pero no hay una fruta. Nada. ¿Alguna fruta, algún sabor de Honduras, muy de Honduras, que tú dirías? A ver, guayaba, claro que sí, chocolates con guayaba, una de las frutas más aromáticas de la tierra, de sabor normal, pero de olor, la guayaba medio de más. A ver, ¿qué más? Coco, sí, muy bien, chocolate con coco, mango, ¿qué más? ¿Qué más? Una de las cosas muy divertidas que hemos hecho en Honduras, porque, y es verdad, yo en Honduras me gradué de chocolatera. Una vez llegamos, había un lote grande de cacao, llueve, empezó a llover como llueve en Honduras, no sé si saben que en Honduras no llueve, se cae el cielo directamente, ¿no? Y empezó a llover y había muchísima necesidad, yo estaba trabajando con una comunidad de cacaoteras, y había una necesidad imperiosa de que el cacao que estaba seco, transformarlo rápidamente, ¿no? Porque, no sé si sabéis, al tener cacao almacenado y al llover, la lluvia humedece el grano y prácticamente te puedes perder la cosecha, ¿no? Estábamos en una región muy alejada quizás de la ciudad y necesitamos resolverlo lo antes posible, ¿no? Cualquiera diría, vamos a llamar y comprar un horno súper sofisticado de la humanidad y tal. Y yo llegué al supermercado, vi un air fry y dije, esto puede funcionar. Y conseguimos procesar, yo creo que casi una tonelada de cacao con air fryers, ¿no? Que hoy en día es mi método para tostar cacao, porque es uno de los pocos instrumentos, primero que no requiere una electricidad muy sofisticada, segundo, puedes controlarlo y aparte al moverse el aire la posibilidad de que quemes el cacao es bastante menor, ¿vale? Entonces es algo que incorporé desde mi viaje a Honduras y mis alumnos ahora cuando hacen chocolate no tienen que comprarse un horno sofisticado y pueden controlar la temperatura a la que tú estás en el cacao gracias a un instrumento muy barato de comprar y muy accesible que se llama air fry. Entonces esos son los aprendizajes que te dejan en situaciones como esta, ¿vale? Y sobre todo lo más importante, podemos salvar prácticamente una tonelada de cacao porque al estar tostado pues muchísimo más fácil y muchísimo menos riesgoso a el tema de que se pierde la humedad, ¿ok? Entonces el tercer chocolate con este vino, ¿cómo va? Quisiese saber, por favor. Yo te lo pregunto a ti, ya que eres un experto. ¿Qué porcentaje crees tú que tiene? Yo pensaba 75-80. ¿Qué porcentaje creéis que tiene? A ver. 70, a ver, 50. ¿Alguien le sabe muy dulce? ¿Qué porcentaje de cacao tiene este chocolate? Aquí. ¿Qué porcentaje tiene? El chocolate. ¿Sí? Vale. 65. Bueno, sí, efectivamente, es un 70%. Vale. Pero es interesante lo que él dice, porque a veces la percepción del azúcar cambia totalmente con el cacao. Vale, cuando yo empecé a hacer cartas de chocolate en España, era interesante porque hay gente que dice, perdona, es que yo soy de 80, es que, perdona, yo menos de 90, nada, ¿no? Y es curioso porque realmente hay cacaos que tú no lo puedes llevar a 80 o 90, ¿no? Las notas sensoriales son demasiado fuertes y no todo es tan sencillo, ¿sabes? No es como 70-80, mientras más 70 mejor o más 80 o más mejor. Hay, digamos, cacao que tienes que realmente equilibrarlo, me imagino que será como el vino. O sea, hay cacao que puede ser al 70, al 80, ¿no? Y que realmente es el grano el que te va dando la idea, por ejemplo, a ti este te dio la sensación de más dulce, quizás para ti, ¿no? Le agregarías más cacao. Ok, listo. ¿Qué tal el maridaje?
Bien, ¿le gustó? ¿Le gustó? Bueno, vamos a hablar un poquito del vino que hemos pensado para maridar estas maravillas de chocolate que estamos probando ahora. Bien, como bien ha dicho, yo creo que en España somos más de chocolate negro, sobre todo chocolates que no estén como muy demasiado enmascarados, ¿no? con las cremas o con el cacao, la crema de cacao, que es como demasiado dulce, ¿no? En España, lo que hemos hablado al principio, estamos más acostumbrados a un chocolate más harinoso, más potente, ¿no? Con más cantidad de cacao. Por lo tanto, bueno, estos chocolates nos sorprenden un poco, ¿no? Y de ahí, bueno, pues vamos hablando un poquito y vamos pensando cómo maderar este chocolate que estamos catando ahora. Bien, para hacer una gran reserva, principalmente lo que necesitamos son uvas frescas y sobre todo de viñedos que estén un poquito más, a una altitud un poquito mayor. ¿Por qué? Pues porque para hacer un vino de gran reserva necesitamos un vino que tenga un potencial de acidez un poco más elevado. Antes hemos hablado de que la acidez lo que va a hacer es mantener la fruta durante más tiempo y también el color durante más tiempo vivo. En el momento que hacemos un vino con poca acidez, ese vino no va a tener más de 2 o 3 años de vida, en cuanto a que el color se va a caer, van a salir tonos marrones y la fruta va a desaparecer en muy poco tiempo. Estamos hablando de una añada que en Rioja se calificó como buena, la de 2018. Prácticamente una añada que, bueno, pues la gente no le gustaba. Pero a mí esta añada, para hacer grandes reservas, es lo que necesitamos. Esta añada es una añada que llamamos atlántica. Las añadas atlánticas son las que domina el componente atlántico y trae aire fresco, trae más pluviometría y por lo tanto vamos a tener vinos más frescos, con menos color pero más frescos. Y eso es lo que vamos a necesitar para hacer vinos de grandes reservas, pero con una capacidad de guarda más elevada. Partiendo de esa misiva, bueno, pues viñedos procedentes de sitios más elevados, orientados al norte, porque principalmente en Rioja también está afectando el cambio climático y por lo tanto necesitamos vinos de esas laderas orientadas al norte. Por otra parte, aquí ya empezamos a ver crianzas en barrica mucho más largas. En el caso de los dos anteriores era solamente un toque de barrica y aquí estamos hablando de vinos que están al menos 24 meses. En este caso, como es un vino más fresco, lo hemos llegado a mantener 40 meses. ¿Por qué? Porque necesitábamos más tiempo de guarda para este vino poderlo domar bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos domar? Porque cuando un vino es atlántico tiende a tener los taninos un poquito más agresivos, ¿no? Un poquito, el tanino no está totalmente maduro, por lo tanto necesitamos de esa barrica que vaya mejorando ese tanino, vaya haciendo cadenas largas de taninos con otros componentes de la barrica que lo que hacen es endulzar un poquito el producto final. Y a partir de ahí, bueno, pues luego al menos durante 2 años de botella, que al final son 3 y en muchos casos 4. Como un dato curioso, nosotros en nuestra bodega estamos tenemos la bodega diseñada de tal forma que elaboramos más o menos un 70% de nuestros vinos como reservas y grandes reservas. Por lo tanto, utilizamos crianzas largas. Y tampoco necesitamos barricas demasiado nuevas. ¿Por qué? Porque necesitamos pasos largos de barrica, pero que no aporten demasiado de tanicidad y aroma de barrica. Por lo tanto,
es un sistema de elaboración de vinos un poco más al contrario de lo que el resto de Rioja puede hacer cuando te dedicas más a crianzas o solo a vinos jóvenes. Y a partir de ahí, bueno, pues este vino lo hemos elegido un poquito pues porque a mí me ha pasado una cosa curiosa y también me ha pasado muchas veces, que cuando pruebas un orejón, en La Rioja decimos orejón cuando es una fruta escarchada que lleva naranja, o piel de naranja, o chocolate, o esas frutas escarchadas rodeadas de chocolate. Y cuando hueles este vino, si no piensas mucho en que es un vino de gran reserva, para mí tiene un toque a piel de naranja. Es un toque que o sea, yo ya sé que os estoy induciendo, ¿no?, a que lo encontréis, pero si tú lo piensas un poco, si te quedas mirando un poco a la babia y te pones a oler el vino, al final te viene ese toque, ¿no? Bueno, y luego tenemos un vino que a mí, por lo menos personalmente, me gusta porque es fresco, ¿eh? Este es de esos vinos que históricamente en la bodega guardamos una partida, más o menos unas 10.000 botellas, y las guardamos durante unos 15 o 20 años. Y luego las sacamos al mercado pasado ese tiempo. Y son lo que llamamos ediciones especiales de grandes reservas, ¿eh? Va por ustedes. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Helen. Y antes de pasar, si os parece, a la última armonización, voy a ceder el turno de la palabra a dos personas. Primero, a mi querido amigo Manuel Ubago, sommelier de la Asociación Madrileña de Sommeliers y también gran asistente a estos eventos en el Centro Riojano de Madrid. Y luego también a mi compañero posteriormente de la Junta de Gobierno, don Félix Pancorbo, que conoce bien Cenicero y que, bueno, pues también quería comentar un poco al respecto. Pero primero, don Manuel Ubago. Buenas noches. Muchas gracias, José Antonio, por tener esa habilidad, la invitación y tal. Ya sabes que aquí, como consideran, yo los últimos 35 años he estado aquí en Serrano 118, Milford, son los últimos que he estado, pues un restaurante, como dice, con una antigüedad bastante amplia y una clientela, como dice, que es de los mejorcitos que hay por Madrid. Entonces yo, para mí, me considero una persona crítica de hostelería, sobre todo en el vino. Yo empecé en cocina, sigo en la sala y terminamos con el vino. Entonces yo, para mí, lo que busco en todos los aspectos es la calidad. El precio me interesa, pero menos. Entonces yo, cuando tengo una calidad, más o menos ya veo por dónde van los precios. Entonces, aquí tratamos de una bodega que es de las clásicas, como yo le llamo, de La Rioja, que para mí, para disfrutar de un vino, estamos hablando de La Rioja, Ribera, tal, pero vamos, para mí, para un vino clásico, yo para siempre, como profesional y como personal, yo diría a Rioja siempre. Pero quiero decir, para todo. ¿Qué ocurre? Son los precios que tienen que hay que pagarlo. Yo digo siempre, la calidad hay que pagarla. Entonces, ya hablando un poquito más, sobre todo esta bodega, como tú dices, el blanco, el tempranillo, bueno, pues como dice, dentro de mi crítica, lo que yo pensaba, lo que yo estoy seguido, yo no le he encontrado, esa ya, para mí personalmente, tiene una buena acidez, pero para mí personalmente, aunque no debería decir, pero no lo digo claramente para que vean. Luego, sin embargo, pasamos al quinto, el vendidor, que ya aquí se está viendo lo que es el proceso de esta bodega. Entonces ya tenemos lo que es un vendidor que tiene ya, son 3 años, 4, pero ya se está viendo ahí lo que y luego ya, en cuanto he dicho que un 18, yo sabía que sí íbamos a llegar a lo que es el top de la bodega y que tiene una calidad, sobre todo este vino, el alcohol, esa exigencia que tiene, que ya sea totalmente pulido, todos los taninos son dulces. Esa es que te entra en boca, la nariz, que cada vez que un movimiento empieza a mover todos los volátiles te lo vas captando y luego, sobre todo, disfrutar con la nariz. Yo siempre digo que en el vino es para disfrutar.
porque es que una persona que toma un vino para beber termina, como dice aquel, y conocer a muchos compañeros y tal, que no termina. Para mí es una cosa que es importante, y disfrutar, como digo, un vino, pero a lo mejor para disfrutar. Y a eso, y muchas gracias por todo, en fin, no lo quiero más extenderme, pero sobre todo, ya que esta bodega además lo conozco, y es, muchas gracias y adelante con su... Félix. Toma. Félix. Encendidos, hombres. Me están sugiriendo que diga 4 cosas. Voy a reducir el número de 4 a 2. Cuando yo era muy pequeño, es decir, tenía como 5 años, tenía un primo carnal en Cenicero, porque la familia de ese primo carnal mío descendían de Cenicero. Y voy a contar 2 cosas de las que hacíamos. Nos metieron por un accidente, éramos malísimos, éramos persona non grata para todo el pueblo. Y entonces estaban preparando los mozos una fiesta que quemaban a Barrabás. No sé si hay aquí alguien de Cenicero, pero no sé si era Satanás o Barrabás. Lo vestían con un traje muy bonito, lo colgaban en una calle de parte a parte, y después de muchos saltos y brincos y gritos le prendían fuego. Bien, nosotros estábamos, mi primo y yo, dándole a unos carbones que estaban allí, y uno de los carbones, encendido evidentemente, pues fue a lo que era Barrabás, era el cuerpo entero, que era de paja, y se incendió toda la paja. Entonces dijeron, los de Cenicero son bastante brutos, han sido estos, y salimos corriendo, nos pillaron, nos llevaron al alcalde, y el alcalde dijo que nos metía en el calabozo. El calabozo era auténtico, no es que me lo esté inventando, era como en el oeste, una puerta de hierro impresionante que daba a la calle, con una ventanuca así con barrotes, y allí nos metieron. Y claro, vino mi tía, que se llamaba Catalina, era la maestra de todo el pueblo y de otro más, y no nos pegó 2 tortas porque estaba el alcalde, pero le preguntó al alcalde, ¿y cuánto tiempo los vas a tener ahí metidos? Dice, hombre, Catalina, es viernes, pues viernes y que se vayan ya contigo. Dice, no, se quedan el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, y ya vendré a por ellos. Y no les des de comer nada. Joder. Esto, mi tía Catalina en ese momento, y si hubiera ocurrido ahora, estaría en la cárcel con 7 o 10 años de cárcel. Pero entonces no, entonces mandaba en todo el mundo. Y así fue. Entonces la alcaldesa, es decir, la mujer del alcalde, esa noche nos hizo una cena especial para darle un poco también a Catalina, a mi tía Catalina, darle un poco pues que digo ya, confianza. Y todos los días, hasta que nos vino a buscar, comíamos, cenábamos, merendábamos y desayunábamos en la celda. Y ahora viene lo bueno. Había otra persona en la celda, y no nos fijábamos porque estaba tan oscura y no tenía luz eléctrica, y claro, cuando se hizo de día, pues nos dimos cuenta que había una estatua agarrada con una cadena gordísima a la pared. Y nos preguntábamos, ¿esta estatua qué habrá hecho para que esté metida en la cárcel? Bien, pues os voy a decir de qué la estatua, qué representaba. Representaba a la Estatua de la Libertad americana. Ahí estaba, en la cárcel. Porque entonces, en aquella época, había carlistas. Los carlistas eran, pues alguno no lo sabe, eran unos señores que hicieron las guerras carlistas, 3 guerras impresionantes por la sucesión de un rey. Y muchos se quedaron en aquella zona. Bueno, pues había muchos. Y dijeron, hombre, la Estatua de la Libertad de Estados Unidos es republicana,
y un carlista no aguanta a un republicano ni en estatua. Entonces la metieron en la cárcel y le pusieron una cadena. Bien, pasó el tiempo, muchos años, y un día que yo ya estaba en Madrid y tal, estaba leyendo Interview. Algunos no sabrán qué es esa revista, pero estaba leyendo Interview. Bien, no es que la leyera profundamente, porque... Bueno, es cierto. El Interview que estaba leyendo, lo leía por una razón. Porque ponía la Estatua de la Libertad en libertad. Y dije, esto me suena. ¿Pero por qué? Bien, había llegado la democracia a España. Y lo primero que hicieron es darle la libertad a la Estatua de la Libertad, evidentemente. Y la sacaron de la cárcel. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esta es una anécdota de cenicero. Es una anécdota de cenicero. A mí me encantó que por fin en Cenicero asentaran un poco la cabeza y respetaran a la Estatua de la Libertad. Que los de Cenicero son majísimos todos, pero tenían sus ideas propias. Bueno, yo creo que con esta anécdota... Vale, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y viva La Rioja. Bueno, ya casi vamos a terminar. Muchísimas gracias por vuestras anécdotas. Me encanta aprender de esta generación. Ya casi vamos a terminar. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, ¿no vas a cantar? ¿No vas a cantar? ¿Alguna anécdota más? A ver, aquí hay alguien que dice que quiere contar. A ver, ¿qué nos quieres contar? No, yo quería hacer una pregunta. Nosotros muchos de ellos somos riojanos y tenemos costumbre de saber, claro, conocemos bien, que el viñedo con el tiempo ofrece un fruto distinto. No es lo mismo una uva que viene de un viñedo de 10 años, no de 25, que una uva viña que ya tenga más de 50 años. O sea, sabemos cómo cambia el fruto y que el vino que luego obtenemos es diferente. ¿Pasa lo mismo con el cacao? Bueno, es curioso, ¿no? Porque en el cacao, sobre todo en el cacao fino, se ha tratado de hacer muchísimas similitudes con el vino, ¿no? Sobre todo una palabra muy francesa y un concepto muy francés que tiene que ver con el terroir, ¿no? Y nos han preguntado, a ver, este chocolate está hecho con cacao de Venezuela. Entonces, alrededor hay árboles de caoba, mango, tal. Esto interfiere en el sabor final del chocolate. No. En el caso del chocolate, contrariamente al vino, ¿no? Digamos que el suelo define muchísimo menos. Obviamente define, pero muchísimo menos. En el caso del cacao, lo que más da sabor al chocolate es, punto número uno, la genética. Es decir, ¿a qué genética responde cada fruta? Eso es como, desde mi opinión, no soy ingeniera agrónoma, la variedad genética de cada uno, ¿vale? Entonces, en variedad genética sí, efectivamente, sí vemos un mundo y sí es verdad que hay una diferencia enorme. En el caso del suelo, del cacao, prácticamente es el mismo suelo porque estamos intentando imitar las mismas condiciones alrededor del Ecuador, ¿vale? La genética sí define muchísimo el sabor del chocolate, mucho más que el suelo, mucho más. Y lo segundo, que esto también lo he aprendido en Honduras, es el tema de la post cosecha. Una cosa que aprendí en Honduras es cómo la post cosecha del cacao podía refinarse a un nivel que jamás he visto en ninguna plantación de cacao de ningún lugar del mundo. Yo me dedico a catar chocolates, me dedico a viajar por el mundo, a visitar haciendas de cacao y a probar chocolates de diferentes lugares del mundo porque alguien tenía que sacrificarse en esta vida y me tocaba. Esa es mi historia, esa es mi anécdota. Entonces,
¿Qué pasa? En Honduras es el de los únicos o de los pocos países que la post cosecha se ha sofisticado a unos niveles, que una de las maneras de saber si la fruta, no sé si sabéis, tenéis ahí una guía en la mesa y yo creo que es un buen momento para revisarlo. No sé si saben la cadena o el recorrido que hace el cacao hasta que se convierte en chocolate. Se abre una fruta que cuando la abrimos se parece, puede ser almanzar también, pero realmente se parece al lichi, a la guanábana, ¿no? Frutas que quizás aquí no sean tan reconocibles, son una fruta que tiene una semilla, pero alrededor tiene una pulpa, nosotros la llamamos musilla, con una pulpa que se asemeja un poco, sí, tiene notas de fruta tropical, pero también se asemeja al lichi, al maracuyá, ¿no? Si tomaras la pulpa de cacao, sería un poco como puré de manzana, ¿no? Algo así. Es muy rica, ojalá algún día puedan ir a una plantación de cacao, abrir una semilla de cacao y una maraca de cacao, una fruta de cacao y poder chupar la semilla, ¿no? Una experiencia de verdad bien, bien interesante. Una vez que tenemos esa pulpa, la llevamos a cajones de fermentación. El cajón de fermentación es muy interesante porque allí es que se desarrollan, tal como ocurre con el vino, sabores a chocolate. Importante, algo que ha sido muy utilizado. El cacao, el chocolate no es un alimento fermentado, no es como el yogur, no es como la kombucha, no es como el kimchi, es un alimento que experimenta una fermentación, ¿ok? Una vez que se fermenta, que pasan alrededor de 3 o 4 días, se seca. Una de las maneras de saber si tenemos una buena fermentación es medir la acidez o el pH de la parte de afuera y la parte de adentro de la semilla. Porque imagínate, a ver, yo creo que algo, esta analogía puede ayudar. Cuando tenéis un filet, ¿no? Un filet de carne, ¿a que sí? Si tú lo coces por vuelta y vuelta, ¿no? ¿Qué le pasa a la parte de adentro? ¿Que queda? Crudo, que queda líquido, ¿vale? Lo mismo puede pasar con el chocolate, que la fermentación no sea homogénea y la parte de adentro de la semilla quede todavía con humedad, ¿ok? Entonces una manera de saber si realmente tenemos una fruta completamente fermentada, es decir, casi que cocida, ¿no? Porque ella se cuece en su propia pulpa, es medir la alcalinización de la parte de afuera y la parte de adentro. En Honduras, en plantas de post cosecha, se hace con un bisturí, es decir, abrimos la semilla y con medidores de pH medimos si la parte de afuera y la parte de adentro tienen el mismo pH, o sea, tienen el mismo número. Eso significa que la semilla entera se ha cocido, ¿vale? ¿Qué pasa? Si no se ha cocido de la misma manera, todo eso da sabor amargo. Si yo esa semilla con esa humedad me la llevo a secar y seca solo por fuera, da sabor amargo. ¿Qué ha hecho la gran industria con el chocolate oscuro? ¿Qué nos ha dicho? Que el chocolate el 70 y el 80 y el 90%, ¿cómo tiene que ser? Amargo. Y amargo, curiosamente, es un sabor que a los seres humanos no nos gusta. Rechazamos lo que es amargo. Por eso de niños somos tan difíciles de tomar medicinas porque no nos gusta el sabor amargo. Entonces, en la industria del chocolate masivo han hecho de lo amargo algo bueno, que por fortuna ya está cambiando, ¿no? Ya ahora se habla del 70%, del 80% del chocolate oscuro. Pero normalmente la gente decía, es que a mí me gusta el chocolate amargo, ¿no? Porque se tenía esa concepción. Ya el chocolate no tiene que ser amargo porque el cacao sí lo fermenta bien y nunca va a dar amargor, ¿vale? Entonces, en la medida que sofistiques, alguien me estaba preguntando aquí por el tema del terroir o de la tierra, no es tan, yo creo que no es tan determinante la tierra, aunque sí lo es. Por ejemplo, en el caso de América Latina tenemos un problema con el cadmio. El cadmio es un mineral que aparece en tierras volcánicas, por ejemplo en Honduras, en Guatemala tenemos cadmio. Entonces sí, la tierra sí lo determina porque es muy difícil sacarlo. Pero realmente lo que define el sabor del chocolate es la genética de la fruta y la post cosecha. En el caso de Honduras, algo muy interesante a los que trabajan con vino
se ha desarrollado una variedad genética que se llama Mayan Red. No sé si alguien sabe de cacao. El cacao no sé si saben, pero madura a todos los colores. Puede madurar a verde, amarillo, a rojo, a vino. ¿Qué pasa? Que si yo quiero tener control el comprador quiere tener control de sus árboles, debería tener una variedad genética que madure a un solo color. El caso de la Mayan Red es la única variedad genética de cacao desarrollada en Honduras que madura púrpura. No sé, creo que tenemos aquí una que es muy clara, ¿ves? Aquí está, este es un clásico Mayan Red. Vale, ¿qué pasa? Si yo trabajo en post cosecha y ayudo a personas que tienen hacienda de cacao para mejorar sus prácticas de post cosecha, yo quisiera que ese cacao me lo vendieran a mí. La única manera de asegurarme que este hombre al que yo le he ayudado, este hacendero, me está vendiendo ese cacao es que yo pueda reconocerlo. Entonces ha sido una variedad genética efectivamente para mejorar sabor, algo novedoso en el mundo del cacao, porque en el mundo de las frutas se ha hecho muchísima mejora genética. No sé si han probado aquí el melón, que es maravilloso, la naranja es maravillosa, pero en el caso del cacao no se había hecho mejora genética y eso se ha hecho en Honduras. Se ha hecho variedad genética para no mejorar la productividad, que eso por ejemplo se ha hecho en Ecuador. ¿Algún ecuatoriano por aquí? En Ecuador se ha hecho una variedad genética para productividad, pero nunca se había hecho variedades genéticas para mejorar sabor y sobre todo el tema del color para mejorar las condiciones de la comercialización del cacao. Eso es Honduras. Entonces, Honduras no solamente es el país que aporta a la historia del chocolate una palabra que es un lugar que se llama Guanaja. Muchos chocolateros del mundo dicen, a mí me gusta el chocolate Guanaja, porque una marca francesa, que es Valrhona, ha usado la palabra Guanaja como el que prácticamente es un bestseller para la marca Guanaja. El embajador tiene algo que decir. A ver, esto sí es una anécdota que hay que escuchar. Estoy muy contento de estar aprendiendo tanto de mi propio país. Y Guanaja es una isla paradisíaca. Quiero aprovechar para invitarles a ustedes, amigos que no son hondureños, a que visiten Honduras. Tenemos las islas de la Bahía, también se conocen como Bay Islands. La principal isla de Roatán es paradisíaca. Está Guanaja, donde estoy aprendiendo que hay un cacao de primer nivel. Y está Utila, donde se hace mucho turismo de gente joven que le gusta la música electrónica y todo eso. Pero sí, Honduras es un país con muchas atracciones turísticas. Ya hablé de las islas de la Bahía, pero también están las ruinas mayas de Copán, que son una maravilla. Y además tenemos ciudades que son cabeceras de departamentos, equivalente a provincias aquí, que mantienen su estilo colonial, como Comayagua, donde está una catedral que tiene el reloj más antiguo de toda Latinoamérica, porque ese reloj funcionó por muchos años en España y lo donaron a Honduras. Y ya cuando lo donaron tenía muchos años, entonces sigue siendo el reloj más antiguo que está en Latinoamérica en una catedral. Hay otras ciudades coloniales como Gracias, de Empira, y la misma Santa Rosa de Copán, cerca de las ruinas de Copán. Y tenemos también la capital industrial, San Pedro Sula, donde hay un auge de turismo, de construcción, de servicios, y nuestra capital política y que es Tegucigalpa. Así que les invito a que visiten Honduras y conozcan las maravillas de nuestro país, donde está el cacao como un producto estrella, al igual que el café y el tabaco, que son los puros hondureños. Muchas gracias. Guanaja es el lugar donde se descubrieron las primeras semillas de cacao. Por eso Valrhona usa Guanaja como una palabra para denominar su chocolate en serio. ¿Qué pasa? Que Guanaja, en el caso de Honduras, no es el origen del cacao que usa. ¿Ves? Entonces hay un reclamo de Honduras para decir, hey, tú no puedes usar la palabra Guanaja para un chocolate que no lleva cacao de origen Guanaja. ¿Ok? Entonces vais a ver todavía en
postres de restaurantes, dice chocolate Guanaja, 70% Guanaja. Y lo que hace es referencia a la marca Valrhona, que usaba la palabra Guanaja para denominar un chocolate que está hecho con cacao de África, de Ecuador, de lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué ha aportado Honduras a la historia de la humanidad? Pues la palabra Guanaja, que ahí técnicamente fue donde se descubrieron las primeras semillas de cacao, ¿vale? Bueno, ya para terminar, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que quieran comentar, alguien que quiera hablar desde el paraíso de Roatán. A ver, tenemos un último chocolate y el embajador. El último, ¿sí? El último vino, ¿no? Chocolate, vino. No, porque hay que explicar el vino, cada vino explicar. Tenemos el vino aquí ya. Vale. Tenemos el último chocolate, que es el que tienen allí. Ajá. A ver, ese chocolate tiene intencionalmente inclusiones, ¿vale? Algunos tienen naranja, otros tienen jengibre. Y hemos hecho una buenísima, dice aquí. Nos tienen que llevar a cosechar cacao. A ver, ¿quién se apunta a una plantación? ¿Quién se apunta ahí? A Honduras. A ver, ¿quién se va a Honduras? Aquí. Muy bien. Una cosa interesante que hemos hecho en Honduras, que alguien diría, chocolate con café, eso está fácil. Pero una vez lo que hicimos en una nevera, en una bodega de habanos, metimos trufas de chocolate. Y eso quedó muy bueno, porque las trufas cogieron, no el olor, pero esa sensación del habano, ¿vale? Estuvo muy bueno. Yo creo que fue la primera vez que combinamos estos dos productos estrella. Entonces, vamos a probar el último chocolate, que lleva naranja, lleva almendras. También tenéis un brownie por ahí, justamente para hacer este maridaje de dulce sobre dulce, ¿no? Que sería, no sé si aquí hay expertos sommelier que nos digan un poco cómo se llama este maridaje de dulce sobre dulce. A ver, este es un vino muy especial, muy especial. Sí, ¿lo tienen ya el chocolate? Sí, pues. A ver, el último. No, ya, sí, ese. Sí. Tiene, en algunos casos tiene naranja, tiene jengibre, algunos tienen jengibre. Y un poco la invitación, no sé si aquí hay pasteleros y chocolateros, ¿no? La inclusión puede ayudar al maridaje, ¿no? Yo siempre he sido como muy cautelosa con el vino y el chocolate, porque primero estás maridando dos productos que tienen dos texturas diferentes, es sólido y líquido, ¿no? Con lo cual hay un conflicto en la boca normalmente, y usualmente tienen temperaturas diferentes. Entonces, mi recomendación desde, digamos, solo un tema de experiencia, es que no tengo, digamos, formación de sommelier, es que usemos un puente entre los dos, el vino y el chocolate, América Latina y España. A ver, el puente para nosotros está fácil, América Latina aquí, que es el idioma maravilloso que tenemos, que podemos comunicarnos con tantísimos países. En el caso del vino y del chocolate, puede ser la fruta, puede ser el queso, puede ser, a ver, ¿qué más? Puede ser algo con nata, ¿no? También. Algo que haga un puente entre vino y chocolate, porque si no puede ser, digamos, un matrimonio bien avenido. A ver, ¿con qué? Tú traes el vino, ¿no? ¿Con qué sustituirías? Bueno, y tú el jamón, ¿no? El jamón y las mujeres. El vino que hemos elegido para este vino es un vino dulce, pero dulce de reserva, o sea, no es un vino que se ha elaborado para que sea dulce. Antes de empezar con este vino, me gustaría ratificar un poco lo que ha comentado de Cenicero. Yo soy de Cenicero, soy nacido en Cenicero. Entonces, a doña Catalina la conocía mucho, porque venía todas las tardes a jugar al julepe en casa de mi abuela. Y la sufrió.
No me dio clases porque para cuando yo me tocó ella se había jubilado ella. Pero sí que tengo datos de que era muy dura, que era de las maestras de antes y que educaba muy bien a la gente. Por eso no me extraña que yo de aquella contestación que le dijo que no, ya vendré el lunes, si es caso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de este vino. Este vino se empezó a hacer por un descuido que hubo hace muchos años entre el encargado de campo y el bodeguero. Bueno, pues un viñedo se quedó sin vendimiar y a la vuelta de un mes pues pasó por allí una persona y dijo, oye, que os habéis dejado aquí una viña sin terminar de vendimiar. Y bueno, pues era una viña de blanco, fueron a por ella, la cosecharon, empezaron a elaborarlo, llegó a 13 grados y bueno, pues las levaduras ya no pudieron seguir transformando los azúcares y se quedó un vino semidulce. En aquellos casos, bueno, pues se quedó con alrededor de 20 gramos de azúcar y no hubo forma de que terminase. Y bueno, pues aquello gustó al enólogo, hablaron entre los comerciales, bueno, pues se puede vender este vino así como está, pues bueno, pues vamos a intentarlo. Bueno, pues tuvo tanto éxito que en Zaragoza, en la zona del Tubo, no sé si conocen ustedes la zona del Tubo, bueno, pues fue el vino estrella durante más o menos una década. En cualquier bar que ibas de la zona del Tubo ya tenías viña albina semidulce. Este vino en concreto, bueno, es un vino que en el Consejo Regulador, a partir del año 2008, dieron pie a que se pudiesen hacer vinos dulces, ¿no? Hasta entonces no se podían hacer vinos dulces, solo semidulces. En este caso, bueno, pues a partir del 2008 se podía, y bueno, nosotros lo que hacemos es un viñedo que tenemos orientado en una fuerte pendiente hacia la zona sur, que es donde más incide el calor. Bueno, pues lo dejamos sobremadurar y pues para hacer un vino dulce con que por cada grado puede consumir 17 gramos de azúcar, bueno, pues eso, dejarlo sobremadurar hasta más o menos que pueda hacer 13 grados y que sobren o lo que sería para 4 grados más, que ya nos vamos a 60 y tantos gramos por litro de azúcar. En la legislación te dice que tiene que tener más de 45 gramos por litro. Nosotros, más o menos, este vino lo dejamos entre 55 y 60 gramos de azúcar. Esto, así es más o menos fácil de conseguirlo. Pero luego hacer una crianza de un año en barrica es lo que termina de rematar la jugada. Este vino, lógicamente, las levaduras están por la bodega. O sea, eso es algo que está en el aire y lógicamente pues lo metes a la barrica y a la vuelta de 2 meses esas pequeñas levaduras que se han colado ahí empiezan a refermentarlo, sacarlo, limpiarlo, volverlo a meter, limpia bien la barrica. Por lo tanto es un vino que lleva muchísimo trabajo, hacemos muy poquitas botellas, alrededor de unas 2000 botellas cada año, y es un vino, pues como diríamos, de los top de toda la vida, que lo llevamos haciendo muchos años, desde que se pudo en el 2008, no lo hacemos todos los años porque esa sobremaduración se da en algunos años. Otros años llega un hongo que es la botrytis, que lo que hace es llevarse la fruta, o sea, la destruye, la pudre y no se puede hacer nada. Pero bueno, pues cada 2 o 3 años se produce ese desecamiento del fruto y podemos hacer en esos casos el vino dulce. Bueno, este vino, pues como es bastante complejo, lleva un vino dulce, lleva también un proceso de crianza en barrica largo, porque es de 1 año, y luego lleva muchos años de botella. Estos vinos, la botella les viene muy bien. Nosotros tenemos vinos en la bodega dulces, por ejemplo, del año 70. Del año que nací yo, en 1963, tenemos alrededor de unas 700 botellas. Hay una partida del año 98, más o menos unas 600 botellas. Y de cada año, bueno, pues guardamos
partidas de los años que ha salido bien de este vino. Y de verdad os digo que tiene muy buena evolución, vinos que evolucionan muy bien con la botella. En este caso, bueno, pues es un vino que a mí me parece que para un vino de postre, yo pensaba que este vino iba a ir con un chocolate blanco, me parecía que iba, pero bueno, se ha cruzado un poco ahí los vinos, pero bueno, yo creo que va muy bien también con este vino. Al fin y al cabo, pues aquí en este vino tenemos toques de miel, tenemos toques tostados, tenemos toques florales, porque las barricas con las que hacemos la crianza de este vino también son barricas que en algunos casos tienen tapas de acacia. La tapa de acacia lo que hace es darle un toque floral al vino, ¿no? Y bueno, pues tienes otro matiz más, ¿no?, que puede dar. Al fin y al cabo, un vino cuanto más complejo es porque tiene más matices, ¿no? Has hecho con él cosas que van cediéndole matices aromáticos que le dan más complejidad. Y nada más, yo ya me despido. Os digo que para mí, yo siempre que he hecho catas con maridaje de chocolate, yo creo que esta es la cuarta que hago, pues la gente, la verdad que tiene una cara un poco como de alegría, ¿no?, al final de la cata. ¿Por qué? Pues estamos catando vinos, estamos degustando cosas dulces y al final, bueno, pues es que qué cosa mejor en el mundo, ¿no? Bueno, pues nada, un brindis final y espero que os haya disfrutado un poco los vinos, y los chocolates. Tenéis un brownie también en la mesa. Quien quiera probar el brownie con este vino, creo que puede ir súper bien también. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Vamos a cerrar este magnífico acto. Un acto con una gran osadía, porque es muy complicado, es un desafío muy grande el poder llevar a cabo una cata de vinos con chocolate, y aquí lo hemos cumplido en el día de hoy, como otras 4 veces desde que soy presidente del Centro Riojano. Creo que estos eventos gozan de una gran popularidad y sobre todo la cultura. Y la cultura en esta ocasión nos ha llevado a hermanarnos ya por fin con la Embajada de Honduras en España y irnos al Caribe, a ese mar Caribe que yo tanto siempre deseo y estoy tan orgulloso de ir cada vez que voy allí. Y querido embajador Marlon Brevé Reyes, es un auténtico honor que hoy hagamos hecho factible este evento con uno de los productos estrellas de su país y los vinos de Rioja. Tengo que dar las gracias pues, a numerosas personas. Ahora mismo se ha subido al estrado Gina Riaño, secretaria general de la OIS también. Muchísimas gracias por su presencia en esta tarde. Y, cómo no, a la excelentísima embajadora de El Salvador en España, que ahora mismo tiene unos compromisos muy importantes aquí en la capital de España. Quiero decirles a todos ustedes que estos eventos del Centro Riojano de Madrid no son cualquier circunstancia. Hay personas que se han desplazado muy de lejos y han venido con la maleta en la mano para asistir a esta cata. Y quiero hacer una referencia muy importante a la diputada de Esther Arranz en el Parlamento Europeo, que acaba de venir de Estrasburgo directamente al Centro Riojano de Madrid. Y también a una periodista que ha venido del Puerto de la Cruz, María Montero, desde Canarias, para asistir a estos eventos. Con eso les quiero decir que en el Centro Riojano organizamos eventos para poder difundir no solamente lo riojano, sino lo de otros países a lo largo del mundo. Hoy, gracias a Helen, nos has podido redescubrir el mundo del cacao a todos los niveles. Hacía 8 o 9 años que yo no me subía a un escenario contigo y hoy, bueno, pues me han venido muchos recuerdos y la verdad, sobre todo, la amistad de aquella época, y me quedo con ese 25% de la manteca proveniente del cacao que hace que sea chocolate. No es chocolate blanco, sino que es chocolate color crema. Así que importante todos estos aspectos y sobre todo que en Honduras hacemos
chocolates y la apuesta por el cacao premium. Como nosotros en La Rioja hacemos una apuesta por el vino de calidad, por el vino de altura y sobre todo en este año en el que nos encontramos de aniversario del Consejo Regulador de Rioja. 100 años de la denominación de origen más antigua de España, y esa es Rioja. Y como no, en cada cata hacemos mención de ello porque para nosotros sacamos pecho de todo lo riojano. Y no me voy a dilatar mucho más en todo esto. Muchas gracias a Bodegas Riojanas, gracias Emilio Sojo. Mi corazón, nuestro corazón, siempre con vosotros. Celestino, eres nuestro guardián del centro riojano, siempre tan presente. Y como no, todos los compañeros de la Junta de Gobierno, todos los medios de comunicación hoy presentes, los compañeros de la Embajada de Honduras en España, que os siento también como compañeros, y haremos más eventos, como no. Y con todos ustedes vamos a hacer un brindis, en primer lugar, por los grandes productos que tiene Honduras, por ese cacao, por los grandes productos que tiene La Rioja, por las islas que las iremos a visitar en excursión del centro riojano. Como no, Rioja Digital Televisión, siempre presente y grabando todo. Por Honduras, por La Rioja, por España, por todos ustedes y por el centro riojano Madrid. ¡Salud!